Los políticos independentistas que fueron juzgados han sido condenados y lo han sido a través de esta sentencia. Pues en este vídeo precisamente lo que pretendo es explicarla. No obstante, lamentablemente no voy a poder explicarla entera. Ya estáis viendo lo larga que es, 493 páginas. Podríamos tirarnos fácilmente 15 horas. Así que me voy a centrar en los puntos que en mi opinión son más interesantes. Tenemos que tener en cuenta que el delito principal por el que se ha condenado a los diferentes líderes del procés, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Forcadell, Forn, Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ha sido el delito de sedición. A algunos, no todos, también se les ha condenado por el delito de malversación, pero a nadie se le escapa que el delito más relevante es el de sedición. Y que se les haya condenado por sedición implica, a contrario sensu, que no se les ha condenado por rebelión. Por tanto, creo que lo más interesante es que analicemos, en primer lugar, por qué el Tribunal Supremo ha valorado que no hay rebelión y, en segundo lugar, por qué el Tribunal Supremo ha valorado que sí que hay sedición. Y repito, la sentencia tiene más partes, hay más cosas, pero yo solamente voy a estudiar esto. Así que vamos allá. 1. ¿Por qué se ha valorado que no hay rebelión? La rebelión está regulada en el artículo 472 del Código Penal, artículo que señala, en lo que aquí nos interesa, lo siguiente. Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes. Y el quinto epígrafe de este artículo dice: declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Por tanto, para que se pueda condenar a alguien por rebelión hacen falta 3 requisitos. El primer requisito es que haya un alzamiento con violencia. En segundo lugar, que mediante la violencia yo quiera conseguir la independencia y no cualquier otro fin distinto. Y en tercer lugar, que mediante la violencia yo no solamente quiera declarar la independencia, sino que pueda declarar la independencia. En otras palabras, que esto no sea algo totalmente descabellado e imposible. Vamos a ver entonces cuál ha sido la posición del Tribunal Supremo en relación a cada uno de estos 3 requisitos. Veremos en primer lugar si el Tribunal Supremo entiende si se dan o no se dan estos requisitos y por qué, y luego en segundo lugar voy a traducir al cristiano lo que dice el Supremo. Primer requisito, ¿hay un alzamiento con violencia? Según el Tribunal Supremo, sí, y señala en la sentencia: en el Código Penal, el uso ordinario del adjetivo violento comprende no solo acciones que se proyectan sobre las personas con exigencia de un contacto físico, sino también la violencia compulsiva, equivalente a la intimidación grave. Y señala también: la existencia de hechos violentos a lo largo del proceso de secesión ha quedado suficientemente acreditado. ¿Pero por qué hay violencia? Pues fundamentalmente por lo que sucedió en 2 momentos. El primero de estos momentos es el 20 de septiembre. Aquí el Tribunal Supremo indica que se trataba de movilizaciones que desbordaron los límites constitucionales del ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y que crearon el ambiente coactivo e intimidatorio necesario para obligar a la policía judicial a desistir del traslado de los detenidos al lugar en que iba a practicarse por orden judicial la entrada y registro. Y el segundo momento es el 1 de octubre. Aquí sucedió lo siguiente. Dice: se produjeron enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos que participaban en la emisión de voto, quienes intentaban impedir a toda costa el cumplimiento de la resolución judicial de la que eran portadores los agentes. Vamos a traducirlo al cristiano, porque hasta ahora solamente he citado fragmentos de la sentencia. El Tribunal Supremo entiende que para poder considerar que hay violencia no es necesario que estemos ante un supuesto de violencia física en sentido estricto, que se peguen puñetazos o patadas o que haya una agresión de cualquier tipo, sino que basta la violencia compulsiva. ¿Y qué es esto de la violencia compulsiva? Pues, por entendernos, la intimidación grave. Es decir, a mí ni se me ha agredido, ni se me ha pegado un puñetazo, ni se me ha metido una patada, ni absolutamente nada. Pero se me ha intimidado de una forma tal que se me ha causado un miedo que me ha hecho actuar de una forma distinta a como lo habría hecho en circunstancias normales. Imaginad, por ejemplo, que en el portal de vuestra casa hay esperándoos 10 sicarios con cada uno una ametralladora y vosotros los veis desde la ventana. Realmente no ha habido ningún acto de violencia física todavía. No os han pegado un tiro, ni un culatazo, ni os han metido un puñetazo. Pero vosotros estáis tan intimidados que no bajáis al portal porque sabéis que como lo hagáis, os matan. Pues esto sería un ejemplo de violencia compulsiva. Y el Tribunal Supremo entiende que para que se cumpla el requisito de violencia que exige el delito de rebelión, esta violencia es suficiente, no hace falta violencia física. En concreto, el Tribunal Supremo entiende, como ya hemos visto, que esto sucede
en dos momentos, que la violencia compulsiva está presente en dos momentos. Y el ejemplo del 20 de septiembre es muy claro. Estando en la calle en estas condiciones, la policía judicial dejó de hacer lo que tenía que hacer por miedo a que les moliesen a palos. No les molieron a palos, es verdad, pero joder, tampoco era muy descabellado pensar que esto pudiera pasar. Pues esto es violencia compulsiva. Segundo requisito, ¿mediante esa violencia se quería declarar la independencia? Pues el Tribunal Supremo entiende que no, y comenta lo siguiente. Pero no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión. La violencia tiene que ser una violencia instrumental, sin pasos intermedios a los fines que animan la acción de los rebeldes. Y señala también, la finalidad del proyecto de los acusados no era vincular a sus actos de manera directa la efectiva instauración de un régimen jurídico como el diseñado, una Cataluña independiente. Se pretendía en realidad convencer a un tercero, el gobierno democrático de España, para que negociara con el gobierno de la Generalitat el modo de acceder a la independencia de una parte del territorio español respecto de España. En palabras del coacusado señor Vila, en el juicio oral, lo que pretendían era tensar la cuerda pero sin romperla. ¿Y por qué, según el Tribunal Supremo, con esta violencia no se quería lograr la independencia sino otro fin distinto? Bueno, dicen, es especialmente significativo a la hora de valorar la ausencia de una verdadera voluntad de dar eficacia al resultado del tumultuario referéndum que el día 10 de octubre el presidente de la Comunidad Autónoma Catalana, tras proclamar el resultado de la consulta, desde luego no acreditado como veraz desde los estándares al uso compartidos internacionalmente, dejó en suspenso la declaración de independencia. Y también el 27 de octubre, con ocasión de la votación en el Parlamento de la propuesta reflejada en el factum, los coacusados deslindaron de forma bien meditada de una parte el retórico componente independentista y de otra el contenido concreto de las resoluciones insertas al final de esa declaración. Así se cuidó de exponerlo muy insistentemente la coacusada señora Forcadell. Tranquilos, otra vez traducimos al cristiano. Lo que pasa es que me gusta citar fragmentos de la sentencia para que veáis que no me lo invento. El Tribunal Supremo entiende que hay violencia. Ya hemos visto que sí, lo veíamos antes al estudiar el primer requisito. Lo que el Tribunal Supremo no entiende es que esa violencia tuviese como finalidad lograr la independencia. Para el Tribunal Supremo, lo que querían con esa violencia no era conseguir la independencia, sino forzar al gobierno español a negociar. Era una especie de chantaje. Y sí, efectivamente, chantaje puro y duro. Es como cuando un nene pequeño deja de respirar. ¿Este nene pequeño que quiere? ¿Morirse? Pues no, lo que quiere es forzar, obligar a sus padres a que le den la razón o a que le den algo, etcétera, etcétera. Pero no quiere morirse. Pues aquí podría entenderse, o entiende el Supremo, que sucedió algo similar. ¿Y qué pienso yo sobre esto? Pues en mi opinión está cogido con pinzas como poco. Y os explico por qué. El Tribunal Supremo dice que con esta violencia no se perseguía la independencia, lo cual me parece cuando menos cuestionable, fundamentalmente por dos motivos. Primer motivo, la sentencia dice que hay violencia, lo hemos visto al principio, en dos momentos. Uno de estos momentos es el 20 de septiembre y otro de estos momentos es el 1 de octubre. ¿Y qué sucedió el 1 de octubre? Pues se hizo un referéndum en el que la pregunta textualmente era: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? Y además, tal y como constata la sentencia, también se dijo que el resultado del referéndum, conforme se establecía en su ley reguladora, tendría carácter vinculante, y si en el recuento de los votos se computaban más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría la independencia de Cataluña. Estos dos fragmentos están extraídos de la sentencia, por tanto me parece bastante extraño que el Tribunal Supremo admita, por un lado, que el 1 de octubre hubo violencia, porque lo admite, y por otro lado, que lo que se buscaba en el 1 de octubre era preguntar a la gente si quería o no quería la independencia de Cataluña, y si ganaba el sí, se independizaban. Me parece extraño que admita estas dos cosas el Tribunal Supremo y que luego diga que la violencia no se pretendía utilizar para nada relacionado con la independencia. Pero vamos a ver si el 1 de octubre precisamente fue de eso. Ustedes lo están señalando. El 1 de octubre es el día clave en el que preguntamos si queremos independizarnos, y ese día utilizamos violencia. ¿Cómo no va a haber una relación entre la violencia y el deseo de independizarse? Pero bueno, démosle la razón. En mi opinión, se equivocan. Pero bueno, démosle la razón. ¿De acuerdo? No querían con la violencia conseguir la independencia, sino que querían con la violencia forzar a negociar al gobierno español. ¿Pero negociar sobre qué? ¿Sobre el precio de los tomates? Pues no, sobre la independencia de nuevo. Por tanto, sí que hay un nexo, en mi opinión, indisoluble entre la violencia y el deseo de conquistar la independencia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos al requisito siguiente. Tercer requisito.
¿mediante la violencia se podía declarar la independencia? Y aquí el Tribunal Supremo también entiende que no, y su argumentación es esta. El tipo penal de rebelión como delito de peligro no puede circunscribirse al mero voluntarismo del autor. Ese riesgo, insistimos, ha de ser real y no una mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la República Catalana y en realidad habían sido llamados como parte tácticamente esencial de la verdadera finalidad de los autores. Y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué con la violencia no podían lograr la independencia? Pues, según su parecer, es claro que los alzados no disponían de los más elementales medios. El Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza militar, policial, jurisdiccional e incluso social, y lo mantuvo convirtiendo el eventual propósito independentista en una mera quimera. Bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de inmediata ejecutividad a los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos por los acusados. Y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y sí, otra vez traduzco al cristiano. El Tribunal Supremo entiende que hay violencia, eso ya lo hemos visto. Pero lo que no considera es que con esa violencia fuese factible conseguir la independencia. Se dice en la sentencia que esto eran delirios de los independentistas, el pensar que actuando de esa forma podían llegar a independizarse. Puede que en su cabeza tuviese sentido, pero en la realidad era una quimera, algo imposible. ¿Y por qué? Pues porque el control lo tuvo en todo momento el Estado. De hecho, hasta tal punto tuvo el control el Estado que le bastó con aplicar el artículo 155 para acabar con todo esto. En definitiva, nunca hubo un riesgo real de independencia. Esto señala el Supremo. Es como cuando una persona fuerte y una persona floja se echan un pulso. Es posible que la persona fuerte se deje ganar al principio, pues para darle emoción, pero la persona fuerte tiene en todo momento el control de la situación, de modo que cuando ella quiere, hace fuerza y termina el pulso en un segundo. Pues algo parecido pasó aquí. El Estado puede que cediese un poquito, pero él siempre tenía el control de la situación, de modo que cuando quiso, hizo fuerza, aplicó el artículo 155 y terminó con todo. ¿Y qué pienso yo aquí? Pues también yo creo que esto está cogido con pinzas. ¿Cómo que no hubo un riesgo real de independencia? ¿Y por qué salió el rey a los días a dar un discurso? ¿Y por qué se aplicó el artículo 155? ¿Qué pasa? ¿Que el rey sale a dar un discurso porque sí? ¿O se aplica el artículo 155 porque sí, así, por pasar el rato? Pues no, estas cosas se hicieron porque se advirtió que había un riesgo real de independencia y queríamos combatir ese riesgo real de independencia. El rey salió a hablar y el artículo 155 se aplicó precisamente para eliminar ese peligro verdadero de independencia que existía. Imaginaos la siguiente situación: yo y 5 amigos salimos un día de fiesta y borrachos perdidos empezamos a quemar contenedores diciendo que queremos la independencia de Alicante respecto del resto de España. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Saldría el rey al día a dar un discurso? ¿O aplicarían el artículo 155? Pues no, evidentemente no. ¿Y por qué? Pues porque en este caso no hay un riesgo real de independencia que se tenga que combatir. Cuando hacen falta el rey y el artículo 155 es porque algo está pasando. Y luego dicen en la sentencia, y leo textualmente, que con el artículo 155 la conjura fue definitivamente abortada. Y esto es discutible, ¿no? Lo siguiente: la conjura no ha sido abortada, ni definitivamente ni transitoriamente. Esta gente sigue igual, siguen las mismas. A Forcadell lo sustituyó pues Torrent, que es igual, y a Puigdemont lo sustituyó Torra, que es igual o peor, yo diría que peor. Esta gente sigue en sus treces y siempre ha seguido en sus treces. La conjura nunca ha sido abortada. Se han sustituido a unos personajes por otros distintos y ya está. Bien, ya hemos visto que no hay un delito de rebelión. Comentábamos que para que hubiese un delito de rebelión eran necesarios 3 requisitos. Que hubiese violencia. Y este requisito, según el Tribunal Supremo, efectivamente se da. Lo que pasa es que el segundo requisito, que con esa violencia se quisiera lograr la independencia, según el Tribunal Supremo, no se da porque se quería lograr otro fin. Y el tercer requisito era que con esa violencia se pudiese lograr la independencia. Y el Tribunal Supremo también ha entendido que no se da porque decían que eran meras ensoñaciones o quimeras de los independentistas, pero que nunca hubo un riesgo real de independencia. Pero bueno, no habiendo rebelión, lo que sí que ha habido ha sido sedición. Entonces vamos a ver por qué el Tribunal Supremo ha valorado que sí que hay sedición. La sedición está regulada en el artículo 544 del Código Penal, que dice:
son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de resoluciones administrativas o judiciales. El artículo 544 del Código Penal dice más cosas, pero yo he cogido aquí simplemente lo que nos interesa, para no marear. Por tanto, para que haya un delito de sedición son necesarios 3 requisitos también. Que haya un alzamiento con fuerza, que con esa fuerza se quiera impedir que una resolución judicial se cumpla. Y en tercer lugar, que con esa fuerza se pueda impedir que una resolución judicial se cumpla. ¿Veis? Más o menos la estructura del delito de rebelión y la estructura del delito de sedición son similares. En el caso de la rebelión se exigía violencia y en el caso del delito de sedición se exige fuerza, no violencia. Pero también en ambos casos esa violencia o esa fuerza tiene que perseguir el logro de un fin. En el caso de la rebelión el fin era lograr la independencia. Y en el caso de sedición, el fin es lograr que una sentencia judicial que se tiene que cumplir no se cumpla, porque nosotros por la fuerza lo impedimos. Y el Tribunal Supremo ha entendido que hay un delito de sedición por lo que sucedió en 2 momentos, en 2 días, el 20 de septiembre y el 1 de octubre. ¿Qué pasó el 20 de septiembre? Pues el 20 de septiembre lo primero de todo es que se utilizó la fuerza, requisito número 1. Señala el tribunal que se ocasionó un miedo real no solamente en los funcionarios que ejecutaban legítimas órdenes jurisdiccionales, es el caso de la letrada de la Administración de Justicia actuante en la sede de la Vicepresidencia, sino en los funcionarios autonómicos bajo investigación que habían de ser trasladados, por exigencia legal, a los inmuebles en los que se estaban practicando los registros. Y con esta fuerza se quería y se podía evitar que una resolución judicial que se tenía que cumplir se cumpliera, segundo y tercer requisito. La hostilidad desplegada hizo inviable que el 20 de septiembre los funcionarios dieran cumplimiento con normalidad a las órdenes del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. ¿Y qué pasó el 1 de octubre? Pues el 1 de octubre se volvió a utilizar la fuerza, primer requisito del delito de sedición, y los comportamientos del día 1 de octubre implicaron el uso de la fuerza suficiente. Y la fuerza aquí también quiso y pudo evitar que una resolución judicial que se tenía que cumplir en un principio no se pudiese cumplir. En concreto se dice que esta fuerza que se utilizó fue suficiente para neutralizar a los agentes de policía que legítimamente trataban de impedir la votación, según venían obligados por expreso mandato judicial. Se perseguía así abortar el cumplimiento de las órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional. Y hasta aquí el vídeo. Creo que lo más importante y lo más interesante era explicar por qué no hay rebelión y por qué sí hay sedición en opinión del Tribunal Supremo, y así lo he intentado hacer. Ya os he dicho al principio que hay otras partes de la sentencia que también existen, pero que yo por cuestiones temporales no he comentado. Pero existen, no penséis que estoy omitiendo nada de forma intencional. Y ya habéis visto, y esto me parece importante subrayarlo, que yo no he estado de acuerdo con el Tribunal Supremo en 2 puntos, cuando dice que la violencia no quería lograr la independencia y que la violencia no podía lograr la independencia. Pero bueno, esto en derecho es algo absolutamente normal. Se nos suele decir en la carrera y en el máster que estoy haciendo ahora que en derecho no solamente es que 2 y 2 no sean 4, es que casi nunca son 4. La interpretación existe y cada uno, pues, en base a sus distintas perspectivas, interpreta y entiende los hechos de una forma distinta. Pero esto da igual, o sea, no es peligroso que haya distintas interpretaciones. Lo peligroso es que yo no solamente no esté de acuerdo con la interpretación del tribunal, sino que quiera revocar esa interpretación del tribunal saliendo a la calle a montar destrozos, a quemar contenedores, a causar heridos, etcétera, etcétera. Esto es lo verdaderamente peligroso y lo censurable. La crítica es sana, y no solamente sana, sino necesaria. Los poderes del Estado entiendo yo que siempre tienen que estar sometidos a escrutinio. Las resoluciones de los tribunales se comparten o no se comparten, pero se acatan. Aquí no cabe ningún tipo de discusión. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter. Y si queréis apoyarme económicamente, podéis hacerlo en Patreon.